ansiosos, me parece. Vienen los nervios a veces de a poco, pero es un gozo poder ver a cada uno. La verdad que es una alegría enorme verlos hoy a cada uno de ustedes. Así que vamos a dar comienzo a la reunión de hoy, una reunión especial de bautismo. Vamos a ir preparando también personas instrumentos para eso. Así que vamos a comenzar con el número 8 de los seminarios. Espero que todos conozcan las canciones, que las conocen, muy fuerte. Algunos van a decir que encontré mi himnario en casa, pero hoy vamos a estar disfrutando de himnos. Número 8. Estrellas
Padre, Señor, que estás en los cielos, cuántas gracias te damos, Señor, por permitirnos acercarnos una vez más a tu casa, Padre. Gracias por la vida de cada uno de nuestros hermanos, aquí presentes, Señor, lo que tú vas a estar bendiciendo especialmente a cada uno que ha dispuesto este tiempo para poder estar en comunión los unos con nosotros, Padre, en entonar alabanza, himnos delante de ti, en adoración y alabanza, Padre. Prepara nuestras vidas en este tiempo a poder comprender, Señor, en este día el mensaje de tu palabra, Padre. Ayúdanos a poder cada día aprendernos de ti, que tú puedas estar guiando esta reunión conforme a tu voluntad, Señor, que todo pueda ser para tu gloria y tu Padre. Guía en este tiempo el bautismo, Señor, que ha de presenciarse, el testimonio que ha de compartirse, Señor, a través de esto, Padre, y ayúdanos a vivir conforme a lo que tú nos pides y nos obediencia, Señor, a ti. Gracias por todas las cosas, rogamos que tú quedes también dedicado en este tiempo que ha de compartir el mensaje, Señor, que tú puedas dar palabras correctas y que nosotros podamos comprender, quita cualquier estorbo que hemos de tener en este tiempo y ayúdanos, Señor, a concentrarnos en tus palabras, Señor, en lo que ponemos para nosotros en este día. Dejamos toda la reunión en tus manos, Padre, confiados que tú tienes el control. Ayúdanos, Señor, a poder pensar, Señor, constantemente lo que cantamos, que sea de corazón a ti, Padre, y que podamos estar conforme a lo que tú quieres. Estamos con tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a seguir alabando nuestro Dios con el número 328. Después vamos a estar dando paso a Gustavo. Número 328, seminario. Vivo, el mundo está.
Vamos a tener un tiempo muy especial también, antes de dar paso Fiel intercesor, las
Muy bien, aquellos de ustedes que tienen sus Biblias allí, ya sea en papel o ya sea digital, pueden tener abiertas sus Biblias en 1 Corintios, capítulo 15, allí. Será uno de los textos que estaremos mirando en esta mañana. Bueno, es un gozo poder tener esta reunión tan especial de bautismo con nuestra hermana Nadia. Es un gozo, especialmente porque es la segunda vez que se bautiza. Lo comentó la semana pasada en el testimonio. ¿Por qué se bautizó 2 veces? Bueno, porque la primera vez que se bautizó ella no entendía qué estaba haciendo. Uno se bautiza entendiendo qué está haciendo y porque no era salva. En ese momento se bautizó porque otros se bautizaban, como suele pasar a veces en las iglesias, pero ahora entiende, y un bautismo sin entendimiento no tiene valor ni sentido. Y ahora que entiende y es salva, entonces ahora sí ha dado un testimonio fiel de lo que ha pasado en su corazón. Así que bueno, nos alegramos con Nadia en esta mañana. Para nosotros es muy especial. Muy bien, vamos a orar antes de pasar al estudio de la enseñanza. Amado Padre Celestial, nosotros damos muchas gracias por la vida de nuestra hermana Nadia, por tu obra de gracia en su corazón, por la salvación, porque le has rescatado de la perdición eterna y ahora es tu hija. Esperamos que ahora este sea el inicio de muchos pasos de obediencia en su vida espiritual, como así ha dado testimonio hasta ahora. Guiar en el crecimiento, en la fe, para ser útil en tus manos y todo aquello que tú tienes preparado en su vida dentro de tu plan eterno. Así que bendícele. Gracias por estar con su familia aquí. Gracias por la vida de Iván también, que puede estar aquí escuchando tu palabra. Y por el pequeño Owen, gracias por él. Pedimos tu gracia también sobre su vida. Amado Padre, guíanos ahora en la meditación de tu palabra. Oramos, Padre, que tú seas glorificado, pero especialmente que hables a cada corazón. Tú sabes cómo usar tu palabra según tu soberana voluntad en cada acto. Guíanos en nombre de Jesús. Eclesiología es la doctrina que estamos nosotros estudiando cada domingo desde hace 7 meses con la ayuda del Señor. Incluye varios temas, incluye varios aspectos, y cada uno de ellos nos lleva a considerar distintos aspectos también de la vida cristiana. La iglesia, según nos enseña la Escritura, fue creada por Dios para que cumpla 3 propósitos. Hay 3 razones nada más, 3 razones en la Biblia que la Biblia nos da de por qué existe la iglesia, por qué Dios ha determinado que los creyentes se congreguen, se junten en un lugar, en una localidad regularmente, esto es por lo menos una vez a la semana y más en las actividades de la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Bueno, la Biblia nos dice a nosotros que es principalmente para adorar a Dios. Dios quiere que su pueblo se junte regularmente, periódicamente, para adorarlo a Él. Hemos hablado de eso ya en el mes de diciembre. También la Biblia nos enseña que Dios creó la iglesia para que los creyentes sean edificados. Eso es lo que vimos en Efesios capítulo 4, versículo 1 al 16, lo cual hemos expuesto durante todo el mes de enero y de febrero. Y hay una tercera razón que es la que vamos a comenzar a ver en esta mañana con la ayuda del Señor y por varios domingos, y es que Dios creó la iglesia para evangelizar al mundo. Creó la iglesia para evangelizar al mundo. Y hoy comenzamos la exposición de esta tercera función para saber cómo, esa es la palabra clave, cómo la iglesia debe evangelizar. ¿Cómo debemos evangelizar? Eso ha sido una de las cuestiones que llama la atención a los creyentes cuando están en ese fervor del inicio de su vida espiritual. Porque uno quiere contarle a todos lo que le ha pasado en su vida espiritual, cómo Cristo lo ha salvado. Y a veces en el inicio de la vida espiritual puede ocurrir como me ha ocurrido a mí, en verdad, que tendemos a pensar que necesitamos algún método que nos enseñe cómo hablar con las personas, cómo buscar la mejor manera de llegar a las personas, y así, como en el caso de este servidor, hemos caído en algunos engaños. En el momento en que yo estaba en ese fervor del inicio de mi vida espiritual, caí en el engaño de lo que se llamó en su momento, en el año 90, el evangelismo explosivo. Y le enseñaban, por ejemplo, a uno cómo ganar una persona para Cristo en 5 minutos. Una cosa
que era muy prometedora. Después cuando gracias por la gracia de Dios, llegué a conocer más sobre el Evangelio, me di cuenta que era un completo engaño, con muchas otras cosas y métodos que surgen en la historia de la Iglesia para desviarnos de lo que es el verdadero evangelismo. Pero ¿cómo debe evangelizar la Iglesia? Es el tema. El asunto es que antes de hablar del cómo, es necesario hablar del qué. No vamos a hablar entonces en principio de cómo debemos evangelizar, sino vamos a hablar del qué. ¿Qué es el Evangelio? Si se trata de evangelizar, y el tema central es el Evangelio, lo más importante y necesario es que nosotros hablemos de qué es el Evangelio, y a eso vamos a dedicar algunos domingos en el comienzo de este estudio. Porque estoy convencido, queridos hermanos, de que no es posible cumplir bien el propósito del evangelismo si no hay una comprensión bíblica y unificada como iglesia de la doctrina del Evangelio. Si no hay una comprensión bíblica y unificada de la doctrina del Evangelio. El pastor MacArthur, por ejemplo, con respecto a este tema, dice esto y lo cito. La clave para la evangelización bíblica no es estrategia o técnica, ni primordialmente asunto de estilo, metodología o programa y pragmática. La primera y preeminente preocupación en todos nuestros esfuerzos evangelísticos debe ser el Evangelio. Y ahí fin de la cita. Ahora, estoy convencido, queridos hermanos, que la Iglesia de Cristo necesita recuperar no solo el conocimiento del Evangelio, sino por sobre todo su importancia. Soy consciente, yo mismo lo he vivido y soy consciente que esto es un problema ahora, que cuando se trata de evangelismo, cuando se trata de dar alguna clase o estudio o predicación sobre el evangelismo, hay no pocos lugares donde en verdad lo que se da es una técnica de cómo llegar a la gente, pero no se habla del evangelio, no se habla del evangelio. Es más, sé que una de las técnicas de evangelismo más populares es saber las 4 leyes espirituales, algo que fue muy popular también en los 80 y los 90. Otro engaño, en verdad. Y de tal manera que muchos que han tomado ese curso de evangelismo han cerrado sus Biblias, han tomado el pequeño librito de 4 leyes espirituales y por eso han salido a ganar el mundo. Bueno, otro engaño, porque lo único que saben esas personas, con buena intención seguramente, con muy buena intención de servir al Señor, pero lo único que saben son esas 4 leyes espirituales. Y le repiten a la gente solo 4 leyes espirituales y nada más. Sin embargo, cuando vamos a la Biblia vemos que el evangelismo consta de mucho más y tiene que ver con el conocimiento que el cristiano tiene, que el creyente tiene sobre el Evangelio de Cristo. Por el hecho de que hay un desconocimiento muy marcado sobre el Evangelio de Cristo, vamos a hablar en esta mañana, para resaltar su importancia, a manera de introducción al evangelismo, vamos a considerar esto, y esta es la propuesta de esta mañana, que la Iglesia de Cristo, para recuperar la importancia del Evangelio, necesita afirmar 2 pilares fundamentales, y son 2 puntos en esta mañana en nuestro mensaje. 2 pilares fundamentales a manera de introducción a este tema del evangelismo es que necesitamos nosotros afirmar como iglesia si es que nosotros vamos a hacer el evangelismo como la Biblia nos enseña. Adorar a Dios, edificar a los creyentes, pero hay una tercera pata de esta mesa del propósito de la iglesia que tiene que ver con cómo nosotros evangelizamos. Así que vamos nosotros a hacer, para recuperar la importancia, darle la importancia de la vida del Evangelio, vamos a decir 2 cosas en esta mañana. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esos 2 pilares fundamentales del Evangelio? Bueno, en primer lugar, es este pilar. Dice así: el Evangelio es una verdad que surge de la Biblia. Esa es una de las patas importantes, esenciales, de lo que el creyente debe saber para poder tener un evangelismo efectivo. Ahora, esta expresión, esta declaración que acabo de hacer, el Evangelio es una verdad que surge de la Biblia, parece una obviedad. Usted dirá en su mente, quizá, pastor, eso no está descubriendo la pólvora con esto, pastor. Sin embargo, ante la presente realidad de la iglesia, no lo es tanto. No es tanto una obviedad. Creo que la realidad de la iglesia de hoy en día necesitamos recalcar que el Evangelio es una verdad bíblica. Y ustedes tienen abierto allí el texto de 1 Corintios capítulo 15, donde el apóstol Pablo justamente afirma esta verdad. 1 Corintios
capítulo 15, en sus Biblias, versículo 1 al 4. Dice así, de esta manera: los que no tienen Biblia, por alguna razón, o no encontraron el pasaje aparece aquí en el proyector. Dice así, 1 Corintios 15, 1: además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Interesante, un pequeño paréntesis nomás. Ahí tienen ustedes cómo se comprueba que alguien es salvo. Pablo dice, si retenéis la palabra que os he hablado. No que uno reteniendo la palabra es salvo, sino que da testimonio de que es salvo porque retiene la palabra. Hay mucho ahí para enseñar, pero hacía falta la aclaración. Si no creísteis en vano. Versículo 3: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Interesante, ¿no? Lo que Pablo dice allí. En el tiempo de Cristo y de los apóstoles, lo que nosotros hoy conocemos como la Biblia, no se conocía como la Biblia. No decían, voy a buscar la Biblia para ver qué Dios está diciendo. La palabra que se utilizaba, o el título, el nombre propio que se utilizaba era las Escrituras. Por eso aparece en sus textos con mayúscula escritura, porque es un nombre propio y se refería justamente a lo que nosotros hoy conocemos como la Biblia. En el tiempo de Cristo solamente tenían el Antiguo Testamento y cada vez que se referían a las Escrituras se referían a todo el Antiguo Testamento. Con el correr de los años, y más o menos tenemos registros que más o menos en el año 60 ya, se consideraban las epístolas de Pablo, por ejemplo, y los evangelios, por ejemplo el Evangelio de Lucas, también se los incluían en este grupo de libros, de las Escrituras. Ya se consideraban las cartas de Pablo y también el Evangelio de Lucas, por lo menos los registros que tenemos, como la palabra de Dios. También el de Mateo, hay una referencia en las cartas de Pablo a una cita de Mateo donde también lo incluye dentro de las Escrituras, por lo cual ya se consideraba pensar en el Nuevo Testamento, a considerar el Nuevo Testamento como las Escrituras. Por eso, cuando leemos esa expresión allí, debemos saber que se está refiriendo a esto, a la Biblia. Ahora, notemos en el texto la insistencia de Pablo al afirmar que el Evangelio es conforme a las Escrituras. Lo dice en el versículo 3, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y lo dice en el versículo 4, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Hacía falta esta reiteración? Sí. Es adrede que el apóstol Pablo hace esta repetición, como a veces este servidor lo hace, porque quiere justamente acentuar esa idea. Lo que yo les dije a ustedes, el evangelio que les comuniqué a ustedes corintios, el evangelio que les di, que les enseñé, es conforme a las Escrituras. Anotemos que esta insistencia conforme a las Escrituras significa que lo que Pablo les enseñó sobre el evangelio de Cristo se ajusta, concuerda, se sujeta a lo que la Escritura dice, a lo que la Biblia dice. Esa es la idea de lo que Pablo le está diciendo a los corintios. Lo que yo les dije, ustedes lo pueden encontrar claramente en las Escrituras, tanto en el Antiguo, y en este tiempo podemos decir, como en el Nuevo Testamento. En todo su ministerio, queridos hermanos, el apóstol Pablo aseguró presentar el Evangelio afirmándose en la verdad escrita en el Antiguo Testamento. Cada vez que Pablo iba a predicar, lo común de Pablo era verlo, por ejemplo, en el libro de los Hechos lo vemos que él va de ciudad en ciudad. El primer lugar donde él entraba era en las sinagogas. Pablo entraba en las sinagogas para predicar allí porque él consideraba que tenía un peso en su corazón primariamente por sus hermanos de nacionalidad, por los judíos. E iba allí y cuando se le daba permiso para hablar, era un maestro reconocido, entonces él empezaba, dice, registrando Lucas en el libro de los Hechos, argumentaba, discutiendo. El hecho es, discutiendo no en el sentido de pelearse, sino argumentando con citas del Antiguo Testamento, hablando con los judíos para demostrar una cosa, que Jesús es el Cristo. Lo vemos constantemente, este relato de Lucas en el libro de los Hechos acerca de Pablo, cada vez que él iba a predicar el Evangelio. Así que podemos decir claramente que Pablo constantemente predicaba el Evangelio y afirmaba lo que decía con textos de las Escrituras. Lo vemos también nosotros en los escritos del apóstol Pablo, las cartas que tenemos de él en el Nuevo Testamento. Pablo recurrentemente
iba a las Escrituras para poder afirmar la verdad que estaba diciendo acerca del Evangelio. La carta a los Romanos, por ejemplo, que es una exposición preciosa, sistemática, única, es la joya del Nuevo Testamento, la carta a los Romanos, donde Pablo expone el Evangelio siguiendo paso por paso todo lo que el Evangelio incluye. Ahí en la carta a los Romanos encontramos 84 citas al Antiguo Testamento. Cada una de ellas Pablo las utiliza para afirmar que lo que está diciendo es conforme a la verdad. Así que lo que Pablo les enseñaba podía ser comprobado como el mensaje de Dios por una razón, porque se ajustaba a lo que la Biblia dice. Lo que Pablo enseñaba como parte del Evangelio, como la predicación del Evangelio, podía ser comprobado y asegurado que era de Dios por una razón, porque eso se ajustaba a las Escrituras. Por eso constantemente él usaba las Escrituras como la autoridad de su mensaje. Pablo le daba autoridad divina al mensaje de esta manera, apelando constantemente a la palabra escrita. Él no recurría a visiones, aunque el apóstol Pablo tuvo visiones, y en la carta a los Gálatas él dice, me fue dado este evangelio por revelación, pero él no acudía constantemente a esa revelación para dar autoridad al mensaje, él recurría a las citas del Antiguo Testamento. Ustedes que son lectores de la Escritura se recordarán que el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 12, él va a decir que tuvo una experiencia sin igual. Él no sabe si estaba muerto o si estaba vivo, no puede entender cómo pasó, pero sí sabe que en verdad estuvo en el tercer cielo y que oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Escuchó el lenguaje de los ángeles. Y cuando Pablo comentó eso, ya habían pasado como 14 años de esa experiencia. Pero no vemos en ninguna de las cartas que Pablo constantemente está diciendo, bueno, acá escribe Pablo, el que subió al tercer cielo, el que escuchó a los ángeles hablar, yo les declaro el Evangelio. No, él recurría a la palabra escrita para poder darle autoridad a el mensaje que estaba predicando. Él nunca acudió a su propia experiencia para darle autoridad a lo que estaba diciendo. De ninguna manera, él iba a la palabra escrita. Esa era la manera que él tenía de dar autoridad divina al mensaje del Evangelio. Ahora, queridos hermanos, Cristo es un ejemplo supremo de esta práctica que Pablo tenía. Porque Cristo hacía exactamente lo mismo que hizo Pablo. Cuando tuvo que explicar Cristo el Evangelio, o sea, el significado y propósito de su muerte y resurrección, usó como apoyo las Escrituras. El mismo Hijo de Dios se apoyaba en las Escrituras para darle autoridad al mensaje que él mismo estaba predicando sobre sí mismo. Interesante eso. Pero él recurría a las Escrituras. Por ejemplo, en Lucas, capítulo 24, versículo 27, lo tienen aquí el texto, dice así, Cristo está hablando con esos dos discípulos que después de la resurrección, después de la muerte de Cristo, todavía no lo habían visto resucitado, estaban muy agobiados e iban camino a la ciudad de Maús. Y Cristo, en un momento, dice la Escritura que hizo esto. Versículo 27 dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras, está con mayúscula, lo que de él decían. Él tranquilamente, siendo el Dios eterno y ya estando en un cuerpo glorificado, podía haber hecho un sinfín de milagros para demostrarle a esos discípulos que él había resucitado entre los muertos, y podía él simplemente, sin acudir a las Escrituras, explicar el Evangelio mismo. Pero no hizo eso. Él tomó las Escrituras y las explicó, hizo una exposición. Habrá sido maravilloso ese mensaje de Cristo, una exposición desde Moisés, el Pentateuco y por todos los profetas, eso es después de Josué hasta Malaquías, por todos los profetas, explicándole una sola cosa, y esa es la hermenéutica de Cristo, como en todos esos libros hablan de él. Ese es el Evangelio es Cristo, y él hizo una clase magistral de lo que es la hermenéutica bíblica. Usó la Escritura para poder explicarle a los discípulos el Evangelio. Esa misma noche, después de hablar con esos dos discípulos que volvieron enseguida a Jerusalén, se encontró con los 11 reunidos en Jerusalén y otra vez hizo exactamente lo mismo. Lucas 24, 44, 47 que aparece aquí, dice así. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, todo el Antiguo Testamento. Versículo 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, con mayúscula. Y versículo 46, y les dijo, así está escrito,
Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Así está escrito. El énfasis, queridos hermanos de Cristo, de utilizar la Escritura, lo que Él tenía como la palabra escrita de Dios, para darle autoridad al mensaje, a la interpretación de su muerte y de su resurrección. Podía haber hecho muchas otras cosas más siendo el Dios eterno, sí, pero no. Él dio autoridad a la palabra escrita. Queridos hermanos, el evangelismo de Cristo y de los apóstoles se basaba en esto. O sea, ¿cómo evangelizaban ellos? ¿Cómo evangelizaba Cristo? ¿Cómo evangelizaban los apóstoles? Bueno, se basaba en esto su evangelismo, en tomar la Escritura y compartir lo que ésta declara acerca de Cristo. Ese es el sencillo método que utilizó Cristo y que utilizaban los apóstoles y que utilizaba la iglesia en el Nuevo Testamento para evangelizar. Tomaban las Escrituras y compartían lo que ella decía acerca de Cristo. Eso es evangelismo bíblico. Ahora, si prestamos atención, queridos hermanos, al sermón del primer mártir de la iglesia, ustedes que son lectores de la Biblia se acordarán enseguida, el primer mártir de la iglesia se llama Esteban, está en Hechos capítulo 7, su muerte. Pero antes de su muerte, él dio un extenso mensaje. ¿Basado en qué? Basado en toda una compilación de la historia de Israel en el Antiguo Testamento. Acudió a la palabra escrita para poder dar un magistral mensaje del Evangelio de Cristo, y los que estaban escuchando lo apedrearon hasta matarlo. Tremendo, tremendo. Qué audiencia, ¿no? Qué audiencia. Dice que los que estaban escuchando no podían resistir el espíritu con el cual Esteban les estaba hablando. Crujían sus dientes. ¿Y ahí estaba quién? Consintiendo en su muerte, Pablo, el que después iba a ser el más apasionado evangelista de la iglesia. Pero él fundó su mensaje exclusivamente en las Escrituras para predicar acerca de Cristo. Lo vemos también en Hechos capítulo 8, cuando Felipe, algunos se acordarán de Felipe, uno de los evangelistas en la Biblia, y ese hecho tan particular que relata el libro escrito por Lucas, donde él es enviado por el Espíritu de Dios para predicar el Evangelio a un funcionario de Candace. Y ese hombre iba en su carro, era un gobernante, iba en su carro leyendo Isaías capítulo 53. Y cuando llega Felipe, eso lo vamos a usar para saber cómo evangelizar también. Pero cuando llega Felipe, no le dijo, bueno, mira, me manda el Señor, detener tu carro. 4 leyes espirituales que vos tenés que saber. No, ¿qué estás leyendo? Isaías 53, ¿qué dice? ¿El profeta dice esto de él o lo dice de otro? Y desde esa escritura comenzó a predicarle el Evangelio de Cristo y se convirtió. Y ese hombre dijo en ese momento, después que creyó, bueno, acá hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Tú crees? Si crees, entonces verdaderamente puedes ser bautizado. Pero lo que hizo Felipe fue tomar el Antiguo Testamento, la palabra escrita, y predicar el Evangelio. Sencillo, ¿verdad? Sencillo. ¿Por qué hacían esto, queridos hermanos, la iglesia, los apóstoles, Cristo? Bueno, porque un mensaje, queridos hermanos, y si usted se olvida de todo lo que yo dije en este mensaje, acuérdese quizás solamente de esto, ¿sí? Espero se acuerde más, pero tome esto como la clave. Un mensaje es de Dios, un mensaje es de Dios solo si se ajusta a la Biblia. No crea cualquier palabrero que se para en un púlpito y empieza a declarar lo que le viene a la mente en ese momento. Si lo que está diciendo no puede ser comprobado por la Escritura, por la palabra escrita, le puedo asegurar, le puedo decir con toda convicción, eso no es de Dios. No es de Dios. Yo no tengo autoridad como pastor, libertad mejor dicho, como pastor de parte del Señor, para pararme acá en el púlpito y empezar a hablar de mis propias experiencias, empezar a hablar de mis propios sentimientos, empezar a hablar de mis propios pareceres. Yo lo que tengo que hacer es tomar el texto, exponerlo, explicarlo, lo que Dios dijo acá, sin añadirle y sin quitar. Eso es una exposición de la palabra de Dios. Y cada vez que eso sucede, entonces podemos estar seguros que estamos escuchando el mensaje de Dios. Así que un mensaje es de Dios solo si se ajusta a lo que la Biblia dice. Todo lo demás carece de autoridad. ¿Quién garantiza que algo que alguien sintió es de Dios? ¿Quién lo garantiza? ¿Quién garantiza que alguien se para delante de un árbol y acaba de ver la imagen de Cristo? Dice. ¿Quién garantiza que eso es así? Yo puedo pararme y ver un oso ahí también.
¿Qué garantía hay de eso? Pero la Escritura, la palabra de Dios, es la autoridad de fe y de práctica. En ella podemos tener confianza. Es interesante que el apóstol Pablo elogió a los judíos de Berea, esos que todavía no se habían convertido, entró a la sinagoga en Berea y les predicó el Evangelio. ¿Qué hicieron los de Berea? Pablo los elogió porque cuando él les predicó el Evangelio, ellos diariamente, o sea, después que lo escucharon, todos los días se juntaban ellos y escudriñaban. Esa palabra escudriñar es estudiar con intensidad, esa es la idea de esa palabra. Estudiaban intensamente para ver si lo que Pablo les estaba diciendo era mensaje de Dios. Era así. Así que Pablo les predicó y ellos fueron, se pusieron a estudiar para ver si lo que Pablo estaba diciendo era de Dios. Y Pablo no dijo, oh, qué desconfiados que son, ustedes me tienen que creer a mí porque yo soy el siervo del Señor. No, él los elogió y les dijo, estos son más nobles, son personas más destacadas que los de Tesalónica, esa es la idea de esa palabra noble, más destacadas, dignas de destacar, porque ellos están verificando en la Escritura si lo que yo estoy dando es un mensaje de Dios. Así que los apóstoles y la iglesia neotestamentaria sabían una cosa, el Evangelio, si es de Dios, debe surgir de la Biblia. Queridos hermanos, hoy en día hay muchas cosas que se llaman, muchas ideas, muchas propuestas que salen diciéndose el Evangelio de Cristo. Bueno, para saber si el Evangelio es de Cristo, realmente es de Dios, debe surgir de la Escritura, debe surgir de la Biblia. Lamentablemente, la cristiandad posmoderna, que es la que estamos viviendo hoy en día, ya pasó la modernidad, ahora estamos en la posmodernidad, ha dejado de lado la Biblia, y esto no estoy descubriendo nada con esto, no me estoy haciendo el novedoso. Ha dejado de lado la Biblia, por eso ha perdido el interés en el Evangelio y por ende en el evangelismo. ¿Usted quiere saber por qué hay tan poco desinterés en la cristiandad por el evangelismo? Porque lo hay. Hay un gran desinterés por el evangelismo en el cristianismo hoy en día. La razón es, desconocen el Evangelio. Son muy pocos los creyentes a quienes si hoy viniera alguien y hace una encuesta a cada uno en cualquier iglesia que se precie de llamar cristiana, dice, ¿me podés explicar el Evangelio con la Escritura? Son muy pocos los que pueden abrir sus Biblias y empezar a explicar el Evangelio de Cristo. La mayoría va a decir, yo oré alguna vez. Eso es lo que sé del Evangelio. Otro va a decir, bueno, no, Dios me ha sanado. No te estoy preguntando si te ha sanado. No te estoy preguntando si te ha prosperado. Eso no es el Evangelio. Eso no es el Evangelio. Son muy pocos los que pueden abrir sus Biblias, lamentablemente lo estoy diciendo, y explicar el Evangelio de Cristo. Ese desconocimiento del Evangelio, que redunda en un desinterés del evangelismo, viene justamente de haber dejado la Biblia de lado. Una cosa lleva a la otra. Es una realidad innegable que la gran mayoría de los que hoy se declaran cristianos no leen sus Biblias. Esto es una realidad que no se puede decir, no pueden pensar que yo estoy sacando esto puntillosamente contra alguien, porque esto es algo general. Queridos hermanos, esto es algo general, es la realidad triste de la iglesia de hoy. La mayoría de los creyentes no lee su Biblia. No solo no lee su Biblia, casi no lee nada. Porque hoy la cultura de hoy es todo visual. Y más, los videos esos que pasan por YouTube, si duran más de 5 minutos, la gente entra en un terreno de aburrimiento. ¿Por qué? Porque la cultura postmoderna es la cultura del divertimento. No puede sostenerse prestando atención más de 5 minutos porque no ha aprendido justamente a prestar atención, porque quiere estar constantemente divirtiéndose. Y solamente busca eso, no piensa, no razonan. Y porque no razonan es porque no leen. La mayoría de los cristianos no leen. Obviamente no leen muchas cosas, pero especialmente no leen sus Biblias. Bueno, no hace falta eso, hacer una encuesta. Sencillamente al escuchar a los cristianos opinar sobre política, a los cristianos opinar sobre la familia, a los cristianos opinar y hablar sobre la crianza de los hijos, al escuchar a los cristianos opinar y hablar acerca de los placeres de este mundo, de la cultura de este mundo, uno ya se da cuenta, no ha leído nunca la Biblia. O simplemente al citar algo acerca de la Escritura y ver su cara se ríe de cara de póker, ¿no? No entiendo cuál es cara de póker, nunca jugué al póker, pero como de rareza parece ser, ¿no? La cara esa, como de rareza, de extrañeza, uno dice, no sabe de lo que estoy hablando.
No tienen idea de lo que estoy hablando. Muchos cristianos no saben que hay libros en la Escritura, son parte de la Biblia. No saben, nunca han pasado por Joel, nunca han pasado por el libro de Habacuc. ¿Y qué es Habacuc? ¿Es algún cantante nuevo? Bueno, no, es un libro en la Biblia, pero la falta de lectura les ha llevado justamente al desconocimiento del Evangelio, y esto a un marcado desinterés por el evangelismo. En otros casos, en lugar de enseñarles a los creyentes el Evangelio, se les ha enseñado métodos pragmáticos como para ser más prácticos para llegar a la gente, o cómo atraer a la gente a la iglesia, pero no se les ha enseñado la doctrina del Evangelio. Yo lamento esos años en que caí en ese error tan grave y tan serio. Yo agradezco al Señor haberme sacado de ese modelo, de tipo de evangelismo, enseñándonos un método. Yo me acordaba en eso, me acordaba las prácticas de eso también. Cómo es tan engañoso, porque usábamos a la gente para practicar. Es terrible eso. Usábamos a los incrédulos para practicar. Era toda una sesión que se hacía de evangelismo, de cómo decir ciertas frases, cómo utilizar ciertos ejemplos, ciertas ilustraciones, y con eso nos garantizaban que íbamos a ganar a la persona para Cristo, engañándola porque era un engaño. Llegábamos a la casa por medio de una encuesta. Estamos haciendo una encuesta de tal cosa, de tal religión, y empezamos con unas preguntas hasta engancharlo en el momento, y ver en el momento que a la persona le podíamos decir, ore para recibir a Cristo. Una falacia, una cosa muy satánica era eso. Queridos hermanos, sin duda alguna eso pasa en algunas iglesias, cuando en realidad lo que se debería hacer es enseñar el Evangelio de Cristo. Es enseñar el Evangelio. Por eso es que dudamos que tales tendencias estén comunicando el mensaje de Dios. No es de Dios eso, queridos hermanos. No son pocos los creyentes que no pueden desde la Biblia explicar el Evangelio. A este indudable desconocimiento se le suma el descarado desinterés. No hay vergüenza por el desinterés por la Biblia. Esto es verdad, se ha llegado hasta eso. En un tiempo atrás, estoy hablando de algunas décadas atrás, en mis comienzos en la vida cristiana, había cierta vergüenza del cristianismo por no conocer la Escritura. Hoy es un desconocimiento descarado. No me importa, no importa si no lo conozco. A mí me interesa lo que yo siento, lo que yo pienso. Hay un descarado desinterés por la Escritura. No hay vergüenza por el desconocimiento deliberado de lo que la Biblia dice. Pero en el extremo más peligroso, tenemos el abierto y arrogante rechazo de la Biblia como la autoridad en todo lo que enseña. Y es por eso que podemos encontrarnos con profesantes cristianos que basan su seguridad de salvación en su experiencia personal o en sus emociones. Porque han desechado. No me importa lo que la Biblia dice, lo que importa es lo que yo experimenté. No importa lo que la Escritura dice. Entonces se han puesto a sí mismos, a su propio sentimiento y a su propia experiencia como la autoridad. La autoridad. Por eso es que Juan, cuando comienza su carta para hablar acerca de estas cosas, os he escrito para que sepáis que tenéis vida eterna, él comienza diciendo esto: si alguno dice que anda en luz, pero en la práctica está en tinieblas, el tal es un mentiroso. No es creyente, es la idea. Va a dar una serie de pautas allí de cómo reconocer a alguien o cómo ayudar a alguien que en verdad dice ser creyente, pero en la práctica no lo es. Dice, no sos hijo de Dios, necesitas arrepentirte de tus pecados y realmente postrarte ante Cristo para salvación. Porque no importa lo que tú dices, cuando la Escritura te dice otra cosa contraria a lo que tú estás diciendo. La autoridad es la Biblia. Las carencias, queridos hermanos, y errores en el evangelismo vienen como resultado de un desinterés por el Evangelio, y el desinterés por el Evangelio es el resultado de un desinterés y rechazo hacia la Escritura. Ahora, si prestamos atención, queridos hermanos, si prestamos atención a la historia de la Iglesia, podemos notar que el gran movimiento evangelístico del siglo XVII y XVIII, quizás los más, tienen más años en la vida de la Iglesia, entenderán lo que estoy diciendo un poquito más. Pero hubo un gran movimiento evangelístico en el siglo XVII y XVIII. Tenemos historias de esos evangelistas que contamos a los chicos en la escuela dominical, quienes fueron a África, quienes fue a China, conocido Hudson Taylor, y muchos otros más, muchísimos otros más, que literalmente derramaron sus vidas por el Evangelio.
llevando el Evangelio a otros. Gastaron hasta lo último de sus vidas llevando el Evangelio de Cristo a otros. Ese gran movimiento evangelístico de hombres y mujeres gastando sus vidas por esta preciosa verdad, tuvo un precedente. ¿Cuál fue el precedente? El precedente fue justamente el hecho de que hubo una reforma en el siglo XVI. Y la reforma del siglo XVI, Martín Lutero, Juan Hus, hablamos de Calvino, hablamos de Tyndall en Inglaterra, hablamos de todos esos hombres que lo que hicieron fue una cosa, volver a poner la Biblia como lo más importante, como la autoridad de fe y práctica en la iglesia. Antes de eso la autoridad era lo que decía la iglesia popular, apostólica y romana. Lo que decía el Papa era lo que valía. Lo que vinieron a decir estos hombres es no es lo que dice un hombre, es lo que dice la Escritura, la autoridad. Y luego de haber puesto las bases de la doctrina bíblica una vez más en la iglesia, se produjo un gran movimiento evangelístico en la iglesia de Cristo que ha sido el ejemplo marcado en la historia de la iglesia de lo que significa entregar la vida por Cristo. Si miramos el libro de los Hechos de forma panorámica, podemos observar que el gran movimiento evangelístico que llenó el imperio romano de iglesias fue precedido de un fervor apasionado que la iglesia, quedó registrado en la iglesia en Hechos capítulo 2, de que ellos perseveraban. Esa palabra es tan profunda en la Escritura, tiene tanto significado que a veces sencillamente en castellano no alcanza a poder explicarlo. Pero ellos perseveraron, es que apasionadamente se dedicaron a eso, a una cosa, a la doctrina de los apóstoles. Con razón esa iglesia era tan apasionada en el evangelismo. ¿Le enseñaron un método? No, le enseñaron la doctrina del evangelio. Eso fue a lo que se dedicaron continuamente. El pilar fundamental del evangelio es este, queridos hermanos. El evangelio es bíblico. Está en la Biblia y debe ser predicado conforme a la Escritura y desde la Escritura. Así debe ser predicado el evangelio. Si la Biblia no dice tal cosa acerca del evangelio, no tenemos permiso de parte de Dios para decirlo. Y en sentido contrario, lo que la Biblia dice del evangelio, aunque no nos guste, debemos decirlo porque es la palabra autorizada de Dios. La Biblia debe volver a ser nuestra autoridad de fe y práctica si queremos hacer un evangelismo que sea efectivo. O sea, un evangelismo que llene iglesias, no. Un evangelismo que salve al pecador. Sencillamente eso. Ahora, el segundo pilar, queridos hermanos, que la iglesia debe recuperar para volver a generar interés por el evangelismo y por el evangelio en sí, es este. Y dice así, en segundo lugar, el evangelio es poderoso para salvar. Quizá usted, que es lector de la Escritura, dice, pero pastor, es otra obviedad que usted está diciendo. Lo recitamos de memoria el versículo. Romanos 1:16, que aparece allí y ustedes lo tienen en sus Biblias. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Esta, queridos hermanos, es quizá, no me quise poner en un absoluto allí, pero quizá, queridos hermanos, simplemente para no caer en una desmedida exageración, pero quizás es la declaración más importante que podemos encontrar en el Nuevo Testamento acerca del Evangelio. El Evangelio de Dios es poderoso para la salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente, al griego también. Pablo estaba convencido. Esa expresión, no me avergüenzo, se debe leer en sentido inverso, o sea, en sentido positivo. Y significa eso. Estoy completamente confiado en este Evangelio. Acá reposa toda mi confianza en el evangelismo. No me avergüenzo significa eso. Tengo plena confianza. En esto descansa mi confianza al predicar el evangelio. En el evangelio mismo. En el evangelio mismo. No en algún método, no en mi capacidad, sino en el evangelio. ¿Por qué Pablo justamente descansaba en el evangelio para el evangelismo? Bueno, él responde en el mismo texto, porque es poder de Dios para salvación. Ahí descansa el poder de Dios para salvar a alguien del pecado. Esa palabra poder, que ustedes tienen en el texto allí, la palabra poder, viene del término griego dunamis. Es muy mencionado eso, ¿no? De donde viene nuestra palabra dinamita. En castellano, ¿no?
Y lo que significa esa palabra en el original es esto, sencillamente: ser eficaz para cumplir lo que uno se propone. Cuando uno puede cumplir lo que se propuso, esa palabra aplica ahí. Es eficaz, es poderoso. Esa es la idea. Esa es la idea de ser poderoso en el Nuevo Testamento relacionado con la obra de Dios. Él es poderoso significa que Él puede cumplir lo que Él dijo que iba a hacer. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder de Dios. Así que la palabra justamente habla acerca de la eficacia del Evangelio. Dios, queridos hermanos, ha canalizado su poder salvador a través del mensaje del Evangelio y es eficaz para salvar a cualquier persona en este mundo. Ahora, lo que acabo de decir es muy preciso y no debe prestarse a errores. El Evangelio es eficaz para salvar a cualquier persona en este mundo. Eso significa esto: el Evangelio no se ve limitado por la cultura, por el tiempo o por las circunstancias individuales de cualquier persona. El Evangelio es poderoso para atravesar todas esas barreras que pueden interponerse para lograr su propósito de salvar al pecador. A veces solemos decir o pensar nosotros: conozco a fulano, es pariente mío, es compañero de trabajo, es quien estudia conmigo, es un vecino. Oh, no, él es muy duro, él está muy entregado a los placeres, él en verdad es muy rebelde, él es muy arrogante. No, él nunca se va a convertir. Bueno, Pablo dice aquí: no, el Evangelio es eficaz para salvar a todo aquel que se propone salvar. Bueno, sí, conozco, se suele decir, no sé si hay algún uruguayo acá, no, bueno. Pero viví en Uruguay, ¿no? Pero se suele decir, esto venía desde que me convertí, que Uruguay es un país muy duro, ahí es más difícil predicar el Evangelio. Yo viví allá, queridos hermanos, y hay gente como acá, y reacciona al Evangelio como acá. No sé a qué se refiere que son más duros. No hay corazón tan duro que el Evangelio no lo pueda cambiar. No hay corazón tan duro, no hay situación en la que el Evangelio no pueda llevar a la persona, no pueda sobrepasar esa situación y el Evangelio no pueda llevar a la persona a la salvación. La razón es esta: cuenta con el ilimitado poder de Dios para salvar. La confianza de Pablo no estaba en su capacidad para acercarse a las personas, en su elocuencia o en algún tipo de mecanismo de comunicación. Él confiaba en el mensaje, que esto era suficiente para lograr el propósito de atraer a las personas, llevarlas al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Y un ejemplo patente de esta confianza que Pablo tenía en este mensaje lo tenemos en 1 Corintios capítulo 2, 1 al 5. El texto aparece aquí. Dice así ese texto, cuando Pablo está hablando a los corintios: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, es el Evangelio, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entender el contexto donde Pablo dijo esto es muy importante, porque le predicó a una cultura griega. Los griegos aman la sabiduría ahora y la amaban en el tiempo de Pablo mucho más. Los grandes, humanamente hablando, bochos de la cultura en aquel tiempo estaban en Grecia. Incluso nos enseñan en la escuela todos los pensadores griegos como parte de la filosofía. Los pensadores, el qué de la vida, todas esas cuestiones. Grandes personas de ciencia también surgieron de Grecia. Por eso los griegos amaban la sabiduría. Lo que les agradaba era escuchar algo nuevo. Y Pablo se propuso una cosa cuando llegó justamente allí a Atenas. Se propuso justamente no utilizar ese tipo de filosofía, esa forma de hablar, no copiarse algún estilo de hablar de los filósofos o los pensadores griegos como para decir esto. Pablo no dijo: bueno, qué bárbaro, esta gente acá le gusta la filosofía, voy a usar eso como un gancho, me voy a hacer el filósofo, voy a utilizar algunas de las frases que ellos utilizan, de esa manera yo entro y después, ¡pam!, ahí está, les predico el Evangelio. No, Pablo no hizo eso de ninguna manera, porque no confiaba en sus artimañas.
en sus métodos que él podía pensar e idear para ver cómo los gano para Cristo a estos que son todos sabiondos. No, de ninguna manera. Él fue sencillamente, dijo, voy a predicarles a Cristo y a este crucificado, nada más. Porque no hace falta nada más para ganar a las personas para Cristo. Eso fue lo que Pablo dijo allí, queridos hermanos. Y además el apóstol Pablo dijo otra cosa. Yo estuve entre vosotros con mucho ¿qué? Con mucho temor, con mucho temblor. Estaba, pero tembloroso delante de ustedes. Así que cuando uno veía al apóstol Pablo predicando en Atenas, el centro del conocimiento del mundo, la biblioteca del mundo, la biblioteca del saber del mundo, entra un hombre apichonado con simplemente el evangelio de la cruz, y ni siquiera su apariencia, queridos hermanos, era la de un hombre sabio y poderoso, estaba en debilidad. Ni siquiera tuve en mí la apariencia. Recién hacía bromas con Luis en la puerta diciéndole que, bueno, la elegancia de hoy es para hacer más efusivo el mensaje. De ninguna manera es así. A veces pensamos, ¿no? Y bueno, el carisma del predicador es lo que hizo. No, su presencia en el púlpito. Nada de esto. Los corintios se convirtieron, y no fue ni siquiera por la apariencia de Pablo, porque daba lástima a Pablo. Es más, en la segunda carta, algunos enemigos de Pablo toman esa situación para decir, este no es un predicador, si da lástima verlo. Había quien los atacaba por esto, pero esa presencia, muy a pesar de esa presencia, y muy a pesar de que no se prendió de ninguna filosofía humana, Pablo formó, por la gracia de Dios, así una de las iglesias más numerosas del Imperio Romano en ese tiempo. Pero más aún, queridos hermanos, cuando nosotros pensamos en la cultura corintia, cuando uno quería hablar de alguien depravado en la sociedad, le decía que era un corintio. Porque en Corintio estaba lo más depravado de la sociedad romana en ese tiempo. Y uno podría pensar, Pablo, ¿cómo vas a ganar a toda esta gente que está hundida en la inmoralidad? Con una cosa, dice Pablo, el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz. No necesito más nada. No, pero Pablo, vení que tenemos unos métodos, porque hay que saber cómo llegar a los pobres, hay que saber cómo llegar a los ricos, hay que saber cómo llegar a los inmorales, hay que saber cómo llegar a los de la alta sociedad, a los de la facultad de otra manera. No, ¿qué? El evangelio es suficiente porque es poderoso, es el poder de Dios para transformar un alma. ¿Cuántas veces hay que repetir esto en este tiempo, hermanos, en la iglesia de Cristo? Porque cada vez sale algún iluminado con algún método nuevo de evangelismo para decirle no al poder de Dios y pensar que en su sabiduría puede decir algo mejor que lo que Dios ha dicho aquí en la Escritura. En él descansa la justicia de Dios. Esa es la respuesta que da Pablo después del siguiente versículo en Romanos. ¿Por qué es poder de Dios? Porque Dios, ahí descansa la justicia de Dios. Porque en nuestra justicia no podemos alcanzar el cielo. Es su justicia la que nos permite poder entrar a su gloria. Y en eso Pablo descansaba completamente. Esto, queridos hermanos, a esto Pablo lo llamó la demostración del poder del Espíritu de Dios. Dice, estuve entre vosotros con debilidad. Todo para que el Espíritu de Dios muestre su poder. ¿Cuál es la demostración del Espíritu de Dios que Pablo habla allí? Bueno, lo que dijo en capítulo 1, versículo 18. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a nosotros es poder. Ahí está la palabra dunamis, eficacia. Es la eficacia de Dios para salvar al pecador. Creo, queridos hermanos, que una de las fallas de nuestros tiempos, en buena parte de la cristiandad, creo que esta es una de las fallas en la cristiandad de nuestros tiempos. Por un lado, la falta de confianza en que el Evangelio es suficiente y por eso se recurren a métodos y estrategias meramente humanas de convencimiento a través de carnadas y seducción, tratando de buscar qué le gusta a la gente. Y bueno, los del rock, ¿cómo los ganamos? Toquemos rock en la iglesia y entonces traemos a los del rock. Y a los que les gusta el tango, toquemos tanguito también, y así traemos a los que les gusta el tango. Y los que les gusta el fútbol, bueno, pongamos una canchita y hagamos fútbol y ahí traemos lo que les gusta el fútbol. Y a los que les gusta el tejido, bueno, hagamos una clase de tejido en la semana para que los que les gusta el tejido vienen y los enganchamos también para la iglesia. Y a los que les gusta corte y confección, bueno, hagamos otra clase de corte y confección, así que los que les gusta corte y confección, y después tenemos de todo menos una iglesia, queridos hermanos. Gracias a Dios que no depende de nosotros el saber cómo evangelizar. Y gracias a Dios que nos ha dado una herramienta poderosa que no hace falta más nada que eso. Vamos a hablar después cuál es el verdadero evangelismo en el desarrollo del tema en el mes. Pero queridos hermanos, no hace falta nada de eso.
O yo fui uno de esos, lo confieso, yo fui uno de esos, que como no soy muy hábil en los deportes, lo único que podía poner era una mesa de ping-pong y hacer ping-pong en la iglesia, campeonatos y todo eso. Y después tuve chicos que solamente venían a jugar ping-pong. No queremos eso en la iglesia. Ping-pong podía jugar a cualquier parte, pero el Evangelio de Cristo solo se predica en la iglesia. Y eso solamente lo van a escuchar acá. Al fútbol, al ping-pong pueden jugar en cualquier otro lugar, pero el Evangelio lo pueden encontrar solo en la iglesia. Ojalá sea así siempre. Queridos hermanos, la falta de enseñanza, la falta de confianza en el Evangelio ha llevado a un montón de cosas, no quiero usar ninguna palabra que sea ofensiva, hermanos, pero cosas despreciables en la iglesia de Cristo. Bueno, en algún momento abordaré más todo eso. Otra cosa que ha pasado con esto de no tener confianza en el Evangelio de Cristo para salvar a las personas, que se ha perdido de foco el propósito del Evangelio. El propósito del Evangelio. El propósito y la razón del Evangelio. Pablo dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Salvación. ¿Sabe lo que se ha perdido en la iglesia de Cristo? Es saber que el propósito del Evangelio es salvar a la persona. Es poderoso para salvar, no para otra cosa, es poderoso para salvar. No hay promesa en el Evangelio para sanidad, hermanos. No hay promesa en el Evangelio para sanidad. No hay promesa en el Evangelio para prosperidad económica y no hay promesa en el Evangelio para un cambio social. No lo hay, no lo hay. Es cierto que Dios sana, pero no prometió sanar a través del Evangelio. Por eso es que una proclama del Evangelio de Dios te sana es un evangelio falso. Es cierto que Dios es dador de todo bien, pero no prometió abundancia económica a través del Evangelio. Por eso una proclama del Evangelio de Dios te va a prosperar en todo lo que hagas es un falso evangelio. Es cierto que el Evangelio tiene principios que influyen positivamente en una sociedad, pero Dios no prometió el mejoramiento social a través del Evangelio. No, el Evangelio fue enviado para salvar a aquellos que Dios ha predestinado para vida eterna, para salvación, sacarlo de este mundo que será destruido por fuego. También es parte del problema que la cristiandad posmoderna ha dejado de pensar en la salvación, ya no la ve como la principal necesidad del ser humano. Esto es verdad, esto es verdad. No son pocas las iglesias que lo que menos piensan es en la salvación. Más van a la iglesia esperando como una salita de auxilio, que Dios en verdad solucione los problemas económicos, los problemas de matrimonio, los problemas con los hijos, los problemas emocionales, los problemas psíquicos, pero no están pensando en la salvación. Se ha perdido de foco el propósito del Evangelio, que es salvar a las personas. Están más enfocados en las necesidades temporales y terrenales que en la salvación eterna. La filosofía del individualismo ha hecho lo suyo también, y la idea de que lo más importante es mi realización personal o mi felicidad personal, las dos cosas son iguales, ha logrado atrapar a los creyentes para tenerlos preocupados solo por su propia prosperidad individual. Y el Evangelio es únicamente atrayente si tiene promesas de prosperidad personal. Si el Evangelio me ayuda a mí, o dicho de otra manera, si Dios me ayuda a mí a ganar una carrera, a superar un obstáculo, a poder solucionar un problema emocional, pero no están pensando que necesitan ser salvos. No están pensando que necesitan ser salvos. Voy a mencionar algo que ya mencioné en algún momento de alguien a quien conozco en el Señor y realmente le aprecio mucho, que se vivió un divorcio en su matrimonio, en su tiempo, y que supuestamente era creyente, él de familia creyente, y en esa crisis él llegó a darse cuenta que en verdad no era salvo, que lo que estaba viviendo era una religión. Y lo que a él más le pesó en ese tiempo de trágica separación, en su divorcio, dice, la mayoría de la gente estaba más pensando en cómo volver a unir el matrimonio que en mi vida espiritual. Nadie se percató de que yo no era salvo. Y después de su divorcio conoció a Cristo como Salvador. Ahora no digo que no es importante la relación matrimonial, pero queridos hermanos, ser salvo es más importante que eso. Y no estoy diciendo que un problema de salud no es importante, pero ser salvo es mucho más importante que eso. Y no estoy diciendo que problemas económicos no son importantes, pero ser salvo es mucho más importante que eso.
Y si nosotros solamente ofrecemos un evangelio que simplemente se ocupa de todas esas cosas, pero menos de la salvación, lo que estamos haciendo es doblemente hijos del infierno a esas personas. Porque le estamos diciendo todo ok, se ve que Dios está contento contigo porque mira cómo te ha prosperado en tu trabajo, mira cómo te ha prosperado en tu salud, mira cómo va tu matrimonio. Hay mucha gente que tiene matrimonios lindos en el mundo, mejor incluso que algunos de los creyentes, pero están perdidos y sin Cristo. Están perdidos y sin Cristo. Queridos hermanos, hemos perdido de foco de qué se trata el Evangelio. Se trata justamente de la salvación del alma. Ya no se ve el Evangelio poderoso para salvar, sino poderoso para sanar, para dar prosperidad económica, para cambiar a la sociedad como un medio para lograr mis proyectos personales. Si no es útil para todo eso, parece que al creyente de hoy en día no le atrae el Evangelio. Por eso el Evangelio ha perdido interés entre los creyentes. Debemos recuperar este fundamento del Evangelio si queremos ser eficaces en el evangelismo y dejar de estar prometiéndole a las personas prosperidad cuando en realidad lo que necesitan es postrarse ante Dios en arrepentimiento y decidir definitivamente rendirse a Él en obediencia plena a Cristo. Es lamentable que tú vuelvas a tu casa, sabes que tus parientes no son creyentes y tú estés tranquilo porque ellos tienen trabajo, tienen comida y tienen abrigo. Me quedo tranquilo, sé que Dios está contento con nosotros. Pero no pienses que ellos van a ir al infierno sin Cristo, a la perdición eterna, y que sus almas van a estar en eterno sufrimiento. Es lamentable que tú no te conmuevas por eso al pensar en tus parientes, con quienes hoy quizás vas a comer y compartir una mesa. Es lamentable que tú utilices a tus compañeros en la escuela simplemente para sentirte bien y tener compañía, pero no estés pensando que ellos están perdiendo sin Cristo. Es lamentable que tú solamente estés pensando en con quién te casarás o qué te dará, qué proyecto en tu vida te va a hacer sentirte feliz cuando en realidad alrededor te estás con personas que van camino al infierno. Van camino al infierno y como a ti no te interesa el Evangelio, ni te interesa que ellos están perdidos y sin Cristo. Esto se ha notado mucho en las reuniones de oración. En la mayoría de las reuniones de oración, no solo aquí, sino en la mayoría de las iglesias, las únicas peticiones es pastor por trabajo, pastor por sanidad, pastor por... Poco se escucha, pastor, por mi hijo que no es salvo, está perdido. Y si muere hoy está sin Cristo. Pastor, por mi esposo que no conoce al Señor. Pastor, por mi esposa que está perdida sin Cristo. ¿Cuán poco se escuchan esas peticiones de oración? Eso hace notar que no tenemos perspectiva ni entendemos lo que significa ser salvados por la fe en Cristo. De eso hablaremos en este mes. Bueno, estas reflexiones finales a este mensaje introductorio es necesario. Si nosotros hemos de cumplir fielmente nuestra función de evangelismo, entonces hemos de tener que apoyarnos en estos dos pilares. Predicar un evangelio que se ajuste con precisión a la Escritura, y para ello necesitamos una iglesia que tome en serio la Biblia. Para eso necesitamos una iglesia que tome en serio la Biblia. Que su lectura sea el pan de cada día, que su estudio sea la pasión de sus corazones y que ponerla en práctica sea el desafío de por vida. De por vida. Si esto le habla a usted, no es para que después de este mensaje, no, yo pastor no leo por tal cosa. Yo no soy su juez. Yo soy el comunicador. Vamos a ver la semana que viene lo que es un heraldo. Yo soy un heraldo. El rey del universo me dio un mensaje y yo tengo que abrir el rollo de ese mensaje y comunicarlo. No se agarre con el mensajero. Vea el mensaje mejor. Preste atención al mensaje porque me lo dijo el Señor aquí en la Escritura y yo simplemente lo comunico. Si usted no lee es porque a usted no le interesa leer. Y usted tiene un problema espiritual que tiene que resolver con el Señor. No se la agarre con el mensajero. Estudie la Biblia apasionadamente y póngala en práctica, que ese sea el desafío todos los días. Recién ahí vamos a tener buenos evangelistas en nuestras iglesias. Predicar confiando en el poder del Espíritu, obrando a través del anuncio del Evangelio, sin necesidad de algún método o seducción. Finalmente, un desafío para ti que no conoces al Señor. Yo estoy convencido que aquí hay personas que no conocen a Cristo. El Señor lo sabe también. Más de uno seguramente aquí, que no conoce al Señor. Bueno, este desafío es para ti en esta mañana.
Quizá tú vienes hoy pensando en otros asuntos y necesidades. Y no hay nada malo en eso, no hay nada malo en eso. Todos vivimos en un mundo con necesidades, todo el tiempo. Pero ahora ya has escuchado que no hay mayor necesidad que la de ser salvado. No hay mayor necesidad que recibir el perdón eterno de tus pecados. Que no hay mayor necesidad que la de estar en paz con Dios y recibir la vida eterna. Entonces, responde en arrepentimiento. Decide dejar la vida que llevas y comienza una en la que solo obedeces a Dios. Ojalá la vida haya sido despertada en alguno de ustedes que no conoce al Señor y estas palabras hayan sido escuchadas más allá de los oídos humanos. Solamente Dios lo puede hacer. Ojalá hoy alguien, Dios lo haya salvado. Amado Padre Celestial, tú eres soberano para usar tu palabra de manera poderosa en la vida de cada uno. Glorifícate usando esta palabra hoy en tu pueblo. Guíanos ahora al servicio de la mesa y agradeciendo por el hecho de que nadie hoy puede participar de la mesa con entendimiento y darle el gozo también de dar testimonio de la fe en Cristo. Pedimos tu bendición en nombre de Jesús. Amén. Entre pastores, un gozo especial hoy que podemos compartir número 360. Por favor. Cantamos fuerte. Pero también esto es el punto de inflexión de ahora. Es el primer paso público de esperamos muchos pasos más de obediencia. A veces los creyentes piensan, ya me bauticé, listo, cumplí con el Señor. Bueno, si no hay más pasos de obediencia, hay que dudar que eso es el cielo. Que haya pasado algo en sus brazos. Hechos capítulo 2 dice que los que habían creído se bautizaron. Y después que se bautizaron, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, y el partimiento del pan y las oraciones. Seguían dando paso
pasos y pasos y pasos de obediencia. Ojalá sea así, Nadia, y esto sea un recordatorio cada vez que lo veas, sea un recordatorio de este momento tan particular que le ha contado a la iglesia, y Cristo es lo más importante. Señor te bendiga, y ahora pueden ustedes felicitarle, la reunión queda terminada. Señor les bendiga.